Hola, ¿qué tal? En este video tutorial les voy a explicar cómo grabar el sonido de nuestra computadora, ya sea un audio, un video, y cuando no tenemos la mezcla estéreo, porque sería muy horrible grabar con el micrófono con todos los sonidos de fondo. Y este método lo explico para aquellas personas a las que el audio, el call de audio Realtek no les funciona, no se deja instalar o por el motivo que sea. Como en mi caso, por ejemplo, si yo me voy a sonidos, grabar, mostrar dispositivos habilitados, desconectados, etcétera, pues no me sale mezcla estéreo por ningún lado. Y si me voy a los dispositivos que tengo, los drivers, como pueden ver no tengo Realtek, tengo es Nvidia, AMD, pero no tengo el famosísimo codec Realtek, que es el famoso mezcla estéreo que permite grabar los sonidos de nuestra computadora. Y es que si yo me voy, por ejemplo, Bandicam o cualquier programa para grabar sonido, pues no tengo habilitada la mezcla estéreo, porque si no está en el codec, los drivers, pues no la puedo usar tampoco, porque solamente me queda el micrófono en la cámara webcam o el micrófono que estoy usando ahora mismo. Y les voy a explicar pues dos métodos que yo he encontrado para solucionar este dilema de no poder instalar el famosísimo Realtek, porque uso Windows 11, aquí aparece de vista hasta Windows 10. Y pues el instalador o el zip donde tiene el supuesto codec. Y pues obviamente ustedes deben corroborar que sea compatible con su tarjeta, con su socket, su tarjeta madre. En mi caso, pues yo tengo un AMD. Yo me voy a la información de mi equipo y tengo este modelo A520M, HDV, V. Y pues me voy a la página de AMD de mi procesador, mira las especificaciones, novelas de audio y me dice cuál es compatible. Me dice que el ALC887 es el audio codec compatible con mi versión, que pues aquí no se especifica, pero si me voy por ejemplo a una página que tenga los, los codes de Realtek, pues aquí los pueden ver enumerados pues según el que es compatible con cada computadora. Y pues en mi caso sería el 887. 887, me voy a Windows 10, versión 10, lo descargo, lo intento instalar y no me deja. Y como pueden ver, este es el dispositivo que debería aparecer en la computadora. Pero como les digo, a mí no me deja instalar por ningún motivo. Así tenga la compatibilidad, busque el código correcto, etcétera, no me funciona. Entonces no puedo grabar audio sin que me salga pues el sonido de fondo, como es el caso. Te quiero escuchar un pedacito. Tengo un video de, qué sé yo, de 30 minutos, una hora, y solamente necesito un pedacito, pues sería muy maluco y engorroso grabar ese pedazo o convertir el video a otro formato para usarlo en una editora como DaVinci, Sony Vegas, Premiere o lo que sea. Pues yo normalmente uso Moravi para convertirlos, pero como les digo, si solamente necesito unos escasos segundos, pues sería muy engorroso. Además de que a veces puede fallar, que cambiarle el formato, pues tampoco puedo usar para grabar ese audio. Y bueno, ya explicando pues todas las formas en que uno se queda bloqueado por no tener mezcla estéreo para grabar, pues aquí vienen los dos métodos y el primero es con Audacity o Audacity, como se pronuncia. Aquí lo tengo portable y pues si voy a grabar un sonido, pues se va a contaminar, como les digo, con otros que no tienen nada que ver, como es el micrófono, el sonido del ventilador, de la calle, lo que sea. Como les digo, con otros que no tienen nada que ver, como es el micrófono, el sonido del ventilador.
como es el caso. Aquí, por ejemplo, está por defecto el Audacity con la configuración de grabar, en este caso la webcam. Está grabando con la webcam y no me sale mezcla estéreo. Pero el Audacity tiene un servidor que es el Wasapi. Este que vamos a usar, lo seleccionamos y dispositivo de grabación buscamos uno que sea compatible con Loopback. En este caso tengo los parlantes, los selecciono y ahora le voy a dar grabar a ver qué pasa. Como pueden ver, pues no está grabando nada porque no estoy usando ningún sonido en la computadora. Pero si pongo una pista de audio, por ejemplo, y ven, el pedacito que puse lo grabó perfectamente. Aquí va a parar la grabación. Y no tiene sonido ni de fondo, ni de mi computadora, ni de la calle, ni de los mosquitos, de nada. Solamente el audio de la computadora de lo que esté activo en ese momento. Si es una canción, si es una película, un sonido, un efecto de sonido, lo que sea, lo va a grabar este sistema de loopback con Wasapi. Entonces simplemente configuración de audio, servidor Wasapi y dispositivo de grabación, de grabación, uno que que les sea compatible con loopback. Y ya simplemente exportamos el audio en el formato que nos sea más conveniente, comprimido, sin compresión. Ya ustedes verán en qué formato, en qué ruta lo descargan, etcétera. Esa es una forma para grabar audio. Pero si ustedes quieren, como les digo, un pedacito de una película o algo, como ya he mencionado, pues sería muy engorroso convertirlo a otro formato, sería muy maluco con ese ruido de fondo. Y la otra solución es la que mismo estoy usando ahora mismo, que es el OBS Studio. En OBS Studio ustedes simplemente tienen una cosa que llama aquí captura de salida de audio, en donde dice mezclador de audio. Aquí tiene varias opciones. En este caso tengo activo el micrófono con el que estoy hablando, que en este caso es el C1 que estoy usando, un Brenner. La captura de salida de audio y audio del escritorio. Este es el que nos va a grabar los sonidos de la computadora. Por ejemplo, aquí está apagado porque no estoy reproduciendo nada. Pero si nuevamente si pongo algo, ahí mismo se activa esto porque está capturando el sonido de la computadora. Entonces si quiero grabar un pedacito, como les digo, de un corto de una película o algo, ¿Cómo salió mal? pues simplemente muteo el micrófono y dejo que grabe solamente el sonido de la computadora. Y es así de sencillo. Y simplemente de ambos pues en detener grabación y donde ustedes tengan los ajustes pues, de salida, pues es donde va a guardar su video, su fragmento, su clip, lo que sea. En este caso yo tengo por defecto en la ruta de Windows de videos. Y así más, estos dos métodos espero que les funcione para aquellos que, como les digo, por ningún motivo desaparece mezcla estéreo, lo intentan descargar, instalar y no les deja. En fin, esta es la solución que yo he encontrado para grabar los sonidos de la computadora sin la necesidad de tener mezcla estéreo con el códec de Realtek. Espero que no haya sido muy aburrida la introducción, pero quería dejar todo claro que no es por ganas de inventarme cosas raras, sino que simplemente en ocasiones pues todo apunta a que no nos deja un método y pues toca buscar otras opciones. En este caso las que yo encontré, como les mencioné, son la mezcla estéreo, la mezcla por Wasapi en Audacity y este método con el OBS que es totalmente gratuito. El Audacity también es gratuito y pues ya no hay excusa para no poder grabar los sonidos de nuestra computadora sin tener el código de Realtek para la mezcla estéreo. Eso es todo, vamos a tener la grabación aquí a los 10 minutos y muchas gracias por ver y espero que les sea de utilidad. Hasta la próxima.